Eh, Vamos a tener en esta mañana una meditación. Hemos tenido en la reunión del martes, eh, hemos escuchado a varios hermanos y aún hermanas que hemos orado y estamos orando por hombres que el Señor levante para su obra, hombres que estén dispuestos a servirle a Él. Y cuando escuchamos ese tipo de oraciones, hermanos, muchas veces podemos estar mirando a otros hermanos que seguramente vemos la condición, pero hermano, es muy posible que Dios le esté llamando a usted y usted no se entere, usted no se dé cuenta que Dios está hablando a su vida. Vamos a mirar algunos ejemplos en esta mañana en los cuales la escritura nos confirma lo que estoy diciendo. Y también, hermanos, cuando hablamos del siervo, del hombre que sirve al Señor, esto no deja por fuera a las mujeres. Las mujeres están incluidas en este servicio que Dios tiene para su pueblo, especialmente aquellas mujeres que tienen esposos, que tienen hombres temerosos de Dios. Y obviamente las que no tienen esposos, que son hombres temerosos, hombres que han nacido de nuevo, pues tienen una responsabilidad muy grande al estar orando por estos esposos, estos hombres que aún no conocen a Cristo. Pero las que ya tienen esposos, que son creyentes, es posible que usted vea a un esposo un poco liviano, siendo un hijo de Dios, pero de pronto usted quisiera verle más, creciendo más en la obra del Señor. Pero hermana, me gustaría que cuando usted, si es el caso suyo, que ve a un esposo un poco lento, usted considera que es un poco lento en las cosas de Dios, sería bueno que usted evaluara también su vida. Sería bueno que también usted meditara eh, de cuánta ayuda está haciendo usted para él. No estoy diciendo con esto que la responsabilidad completa es de la mujer, pero sí estoy seguro que la mujer tiene una parte muy importante en la vida espiritual del esposo en cuanto al servicio en la obra del Señor. Entonces, lo que estamos diciendo es que cuando estamos hablando del siervo, porque yo quiero que pensemos en algo en esta mañana, mis hermanos, el siervo y el llamado a una obra especial. Somos conscientes, hermanos, y eso lo hemos hablado muchas veces, que todos nosotros, los renacidos, somos siervos. Sin duda. Si usted como renacido no se considera un siervo, seguramente es necesario que vayas y examines nuevamente el momento cuando naciste de nuevo, porque todo aquel que ha nacido de nuevo tiene que ser un hombre, una mujer, un siervo. ¿Y un siervo de quién? Un siervo de a quién, de aquel a quien le ha salvado. Y este caso, hermanos, tenemos que hablar con toda la tranquilidad, que en esta mañana hemos recordado al Señor Jesucristo. Y Él es nuestro Señor. Y si Él es nuestro Señor, por ende, nosotros seremos sus siervos. Pero quiero que estemos pensando en el llamado a una obra especial. Y ahí es, hermanos, donde quiero centrarme en esta mañana. Y todos nosotros, hermanos, tanto hombres como mujeres, estamos involucrados, como lo decía anteriormente. Si usted es una esposa que tiene un hombre temeroso de Dios, usted es esa mujer indicada para ayudar a su esposo. Y seguramente, hermana, la ayuda que necesite su esposo no es la misma que necesita otra hermana. Es posible que las condiciones son diferentes. Es posible que la ayuda que tiene su esposo en este momento no es la misma que tiene otro hermano, pero hermana, es necesario que usted se involucre con su esposo, porque en últimas, a quien vamos a servir es al mismo Señor. En últimas, a quien vamos a servir es al mismo Cristo que murió en la cruz del Calvario. Mis hermanos, como esposos, como hombres y como mujeres, nosotros no podemos ver una competencia dentro del hogar. Y a veces puede pasar eso. A veces puede pasar que la esposa ve una competencia del esposo o el esposo puede ver una competencia de la esposa. Hermanos, esto no puede ser. Somos un equipo. Si como iglesia
Como iglesia necesitamos ser un equipo. No hay duda de esto, necesitamos ser un equipo como iglesia. ¿Cuánto más necesitamos ser un equipo como esposo y como esposa? Por lo tanto, no debe de haber rivalidad entre nosotros. Nosotros necesitamos ser transparentes, tanto él como ella, pero hermanos, todos apuntando a un mismo punto, todos apuntando al mismo Señor Jesucristo. Y cuando hablamos de siervo y cuando hablamos de llamados a una obra especial, hermanos, no podemos pasar por alto en leer. Les invito a que miremos lo que dice en Mateo capítulo 20, versículo 28. Dice Mateo capítulo 20, verso 28, dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, nosotros tenemos suficiente peso, suficiente, vemos en el Señor Jesucristo como el mejor ejemplo de siervo. Ya nosotros conocemos bastante de este tema, pero quiero recordarles, mis hermanos, que el Señor Jesucristo no vino para ser servido. Él vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esto significa que si usted y yo somos siervos, hermanos, nosotros no debemos de estar pensando en que nos sirvan. Realmente nosotros necesitamos estar pensando para servir. Y es interesante cuando dice, y vino a dar su vida en rescate por muchos. Ahora, también dice la escritura, cuando nosotros pensamos en el servicio o en el siervo, inmediatamente vamos al Señor Jesucristo. Pero hermanos, quiero que vayamos, por favor, para recordar un poco también. Miremos lo que dice Filipenses. Filipenses capítulo 2, es una porción que la mayoría seguramente la conocemos de memoria. Pero hermanos, dice Filipenses capítulo 2, dice en el verso 4, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Seguimos con el mismo pensamiento, ¿no? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, hermanos, cuando nosotros consideramos que somos siervos, cuando nosotros consideramos que tenemos un llamado especial, el sentir es que estamos mirando más a los otros más que a nosotros mismos. Este debe ser el sentir de un hombre o de una mujer que quiere, que anhela servir al Señor. Ahora dice el verso 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Nos dice, haya pues en vosotros este sentir, dice el 6, el cual, siendo en forma de Dios, Jesús, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, hermanos, lo que estamos mirando es que el Señor Jesucristo, haciéndose semejante a los hombres, haciéndose un siervo, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es posible, hermanos, que nosotros a veces pensamos que lo que hemos hecho ya es suficiente. Alguna vez escuché decir de un hombre que dijo, ya es suficiente lo que yo he hecho. Ya que hagan los que vienen atrás porque yo ya hice suficiente. O en pocas palabras, lo que se podía entender es que yo ya estoy pensionado y ya que hagan los que vienen atrás de mí. Pues hermanos, tenemos que recordar que como hijos de Dios no nos vamos a pensionar jamás. No nos vamos a pensionar mientras estemos aquí en la tierra. Porque recordemos, hermanos, que el tiempo que tenemos aquí de verdad es corto, no es mucho. Ahora, la única oportunidad que usted y yo tenemos para servirle a Él es aquí mientras estemos, hermanos. Ahora, cuando nosotros consideramos que somos siervos, necesitamos mirar lo que la Escritura dice. Miren lo que dice, hermanos, Mateo capítulo 5, vamos a leer desde el verso 13. Vamos a recordar algunas cosas como para que lleguemos al pensamiento, para que podamos de verdad comprender cuál es la labor de cada renacido, de cada hija, de cada hijo de Dios. Dice en Mateo capítulo 5, verso 13, dice, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal
se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ya dice el verso 14. En el 13 dice que somos la sal, los que le damos sazón a este mundo insípido, los que le damos el sabor a este mundo de tinieblas. Pero dice el 14, vosotros sois la luz del mundo. Entonces, no solamente somos los que le damos la sazón a este mundo insípido, sino somos también quienes damos la luz, quienes alumbramos este mundo tan lleno de tinieblas. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un árbol, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Hermanos, las noticias que nosotros escuchamos en estos tiempos no son las mejores. Encontramos noticias por todos los lados, noticias que no son buenas. Seguramente noticias aún de nuestras propias familias que nos llenan de tristeza de todas las cosas que están pasando. Pero hermanos, recordemos lo que dice la palabra de Dios. En el medio de estas malas noticias, en el medio de estas circunstancias en las cuales estamos viviendo tan difíciles, hermanos, Dios dice a usted y a mí que nosotros somos la sal. Nosotros somos quienes tenemos que estar a este mundo tan insatisfecho. Nosotros tenemos que estarle dando el sabor. Nosotros somos los llamados a darle luz a tantos que andan en tinieblas, a tantos que andan sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero mis hermanos, qué triste cuando a veces encontramos que nosotros, siendo hombres y mujeres renacidos, a veces somos tan parecidos a tantos aquellos que andan en tinieblas. A veces somos tan parecidos a tantos aquellos que no tienen cómo sazonar porque no son la sal de la tierra. Pero hermanos, si usted y yo somos la sal de la tierra, si somos quienes damos sabor a este mundo, si somos quienes estamos llamados a dar luz, nosotros tenemos que marcar la diferencia, porque la diferencia, hermanos, no se marca en que yo quiero hacer tal cosa. Muchas veces nosotros estamos anhelando servir al Señor, muchas veces estamos anhelando querer hacer cosas para el Señor, pero yo quiero recordar, hermanos, primeramente se trata del ser y luego del hacer. Es posible que alguien no esté de acuerdo con lo que yo esté diciendo, pero yo le quiero decir, tengo como comprobar que lo que estoy diciendo es una verdad. Si usted, si yo no estamos bien, si no estamos haciendo las cosas correctamente para el Señor, en cuanto a lo que tiene que ver a mi integridad, a mi vida, con dificultad podemos servir, con dificultad podemos hacer cosas para otras personas. Pero si nosotros estamos haciendo las cosas que Dios nos manda hacer, hermanos, hacer la luz en este mundo, hermanos, entonces mire lo que dice el verso 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Ese debe ser el resultado. Así alumbre la luz delante de los hombres. ¿Para qué? Mire que el mismo versículo nos explica. Para que vean vuestras buenas obras. Cuando nosotros estamos siendo luz en este mundo tan oscuro, los demás, las demás personas pueden ver las buenas obras de nosotros. Hermanos, nosotros no necesitamos poner un megáfono y salir a las calles diciendo, mire, aquí anda un hijo de Dios, aquí soy yo soy el hombre de Dios. Eso no necesitamos hacer. Solamente, hermanos, nosotros necesitamos dar el testimonio de Cristo. Nosotros necesitamos mostrar a Cristo, pero antes de mostrar a Cristo, necesitamos que la gente vea nuestras buenas obras, que la gente vea hombres y mujeres transformados, que la gente vea hombres y mujeres que de verdad han nacido de nuevo. Y mire lo que sigue diciendo, hermanos, el verso 16. Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, con todo esto, hermanos, en últimas, lo que terminamos haciendo es glorificar a Dios que está en los cielos. Con todo esto nosotros estamos glorificando, estamos ensalzando, estamos enalteciendo el nombre de Dios con nuestras propias vidas, hermanos. Ahora, religiosamente, hermanos, sabemos que hay muchos que andan por el mundo diciendo que son todas las credenciales que se quieran poner encima. Y sabemos que muchos de ellos no andan en luz. Muchos de ellos no andan dando el sabor a este mundo tan insípido.
Muchos de ellos no están glorificando a Dios. Nada de eso está pasando. Solamente se están entronando, solamente están queriendo buscar su propio beneficio. Pero hermanos, nosotros, usted y yo, que somos hombres y mujeres sencillos delante de Dios, hombres que solamente nuestro deseo es glorificar a Dios y mostrar al Cristo que nos transformó, mostrar al Cristo que hizo hombres y mujeres nuevos. Hermanos, nosotros de verdad necesitamos en el medio de nuestra imperfección, porque yo no estoy diciendo, mis queridos hermanos, que somos perfectos, esa no es. Qué bueno que nosotros anhelemos la perfección. Y hay una diferencia grande entre anhelar la perfección y decir que somos perfectos. Claro que sí, somos hombres que fallamos, pero hermanos, que nuestro gran deseo sea este, que nuestro gran deseo sea en el medio de estos momentos tan difíciles, hermanos. Cuando nosotros vemos las vidas de estos hombres en el Antiguo Testamento, vemos cómo en estos momentos tan difíciles, vemos cómo David cuando huía de Saúl y se escondía en esas cuevas, y él está escondido en una cueva, y seguramente David dijo, bueno, aquí voy a encontrar la tranquilidad, la paz. Cuando dice la escritura que llegaron un montón de personas, pero no llegaron personas a aconsejarlo, a darle aliento, no. Llegaron los endeudados, llegaron todos los que tenían problemas, llegaron donde él. Te puedes imaginar. Y aún así, David, Dios le dio la fuerza a él para que saliera adelante, para que alentara aún a otros, a estas cantidades de personas que venían a él. Es bien interesante esto, mis hermanos. El apóstol Pablo tomó muy en serio este llamado al decir, el llamado al servir, hermanos, el llamado a ser fieles al Dios, al Cristo que murió en la cruz del Calvario. Los invito a que por favor miremos lo que dice ahí en 2 Corintios capítulo 5, por favor. Dice 2 Corintios capítulo 5, vamos a leer el verso 11. Mire lo que dice, hermanos. Conociendo pues el temor del Señor, ¿no? Entonces, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Si nosotros no conocemos el temor del Señor, difícilmente vamos a persuadir a los hombres. Pero entonces dice el apóstol, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Entonces, hermanos, cuando nosotros conocemos el temor de Dios, cuando nosotros persuadimos a los hombres, a Dios le es manifiesto esto. Nosotros no podemos, o sí podemos hacer cosas con doble sentido, con doble vida. Claro que lo podemos hacer. Pero recuerde que los escrutinios finales, en los escrutinios finales, Dios será el último en tener la respuesta de lo que usted y yo hicimos aquí. Nosotros podemos estar haciendo muchas cosas y ser muy bien vistos por los hombres y teniendo buenas credenciales, buena fe de otras personas. Pero recuerden lo que estamos leyendo, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Ahora sigue diciendo, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Entonces, mis queridos hermanos, nosotros cuando decimos que somos hombres sencillos, no estamos hablando que un hombre sencillo no es un hombre sin entendimiento, de ninguna manera. Un hombre o una mujer sencillo es un hombre con entendimiento, pero no con un entendimiento que el mundo nos ofrece, no un entendimiento de malicia, no. Es un entendimiento donde primeramente empieza con el conocimiento, con el temor del Señor. Y cuando esto está, entonces, el deseo grande de cada uno de nosotros es ir a aquellos que no conocen a Cristo, es ir a aquellos para persuadirlos, para llevarles este mensaje. Hermanos, que es un tema completamente diferente, pero hago un paréntesis. Que el Señor nos ayude, que nosotros nos podamos disponer a ser hombres, mujeres, que cuando llevemos este mensaje del Evangelio, que cuando nosotros tengamos en nuestro corazón persuadir a otros para Cristo, llevar a otros para el Señor, podamos llevar, hermanos, un mensaje bíblico, que nosotros podamos presentar al Cristo que murió en la cruz del Calvario,
Que nuestro deseo no sea otra cosa diferente. Porque hermanos, recuerden lo que estamos leyendo. Pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Nosotros no podemos hacer, o sí podemos hacer cosas diferentes. Pero recuerden, hermanos, a Dios le es manifiesto. Y qué interesante entonces lo que dice en el verso 10, si nos devolvemos un poco ahí en el capítulo 5, verso 10. Mire lo que dice el verso 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Entonces, lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí, por el Espíritu Santo, está diciendo, es necesario que todos los renacidos, ojo, si usted en esta mañana escucha, en este día escucha este mensaje, y usted sabe que no es un hombre de Dios, sabe que no es una mujer de Dios, yo te quiero decir, por ahora, usted no va a comparecer ante el tribunal de Cristo, porque ante el tribunal de Cristo únicamente vamos a estar los que hemos nacido de nuevo. Si usted no ha nacido de nuevo, lejos está de comparecer ante el tribunal de Cristo. Un día usted va a ser juzgado. Un día usted va a estar, cuando parta de este mundo, usted va a estar en un lago de fuego, en un lago que arde por toda la eternidad. Usted va a ser echado al lago junto con Satanás y todos aquellos que han seguido. No es para usted. Y si usted en esta mañana no conoce a Jesús como su Señor y su Salvador, yo le invito para que vaya delante del Señor, se arrepienta, reconozca que usted es un pecador, reconozca que usted necesita la salvación de su alma, reconozca que si muere hoy sin Cristo va a un lugar que se llama infierno. Pero si usted es un hombre, si usted es una mujer salva por la gracia de Dios, entonces recuerde que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Pero mire lo que sigue diciendo el versículo, para que cada uno, aquí no es grupal, aquí no es que los hermanos de la iglesia somos muy queridos, aquí no es que yo tengo un esposo muy espiritual, aquí no es que yo tengo una esposa muy espiritual, no, para que cada uno, esto es muy personal, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, mis hermanos, lo que nosotros estamos hablando en esta mañana de verdad es demasiado serio. Lo que nosotros estamos hablando es algo que tiene que ver entre usted y el Dios de los cielos. Estamos hablando, hermanos, que servir al Dios de los cielos, esto no es una opción, mi querido hermano, mi querida hermana. Es posible que usted dice, y yo no puedo servir al Señor porque es que yo no sé cuáles son mis dones. Yo voy a la iglesia y yo a lo mejor no sé si canto bien, canto mal. Cuando oro, no sé, o sea, es posible que usted está muy confuso en muchas cosas. Pero yo quiero animarlo o animarla a usted, hermana. Yo quiero que nos involucremos más en las cosas del Señor. Yo quiero, hermanos, que como iglesia nos podamos meter más en las cosas de Dios. Hermanos, es que no hay cosas para hacer. Yo le quiero decir que sí hay muchas. Y si hay un hermano, si hay una hermana, ahora mismo que está escuchando, que cree que no hay cosas para hacer, pues mire, puede coger su teléfono, puede llamar al hermano Byron, me puede llamar a mí y podemos hablar que hay cosas para hacer. Se lo aseguro que hay cosas para hacer. Nosotros, hermanos, necesitamos ver la necesidad que tenemos, hermanos. Yo no me quiero meter con este asunto de esta pandemia que está sucediendo en este momento, pero mis hermanos, estamos tristes por la noticia. Vemos cómo la muerte, el frío de la muerte está en la espalda de nosotros y vemos cómo personas tan cercanas están muriendo. Y estamos preocupados porque la gente está partiendo de este mundo. Pero mis hermanos, recuerden que atrás de este problema que hay en este momento, hay un problema más grande. Las personas, el mundo, las personas están yendo al infierno sin Cristo. Y usted y yo estamos, hermanos, tan cómodos. Estamos tan tranquilos. No queremos romper el hielo. No queremos ir más allá. Y yo no les estoy diciendo que cojamos mañana un avión y nos vamos para otra nación, para un lugar, una selva, porque tengo que ir a predicar el evangelio. Yo no estoy diciendo esto, hermanos. ¿Por qué no estoy diciendo esto? Porque si nosotros no hacemos lo más pequeño, si nosotros no le predicamos a las personas que tenemos tan cerca, ¿cómo vamos a ir a predicarle al que está, al que nunca he conocido? Empecemos haciendo el ejercicio. Empecemos, hermanos, haciendo el trabajo que necesitamos hacer. A veces me da tanta tristeza, hermanos, cuando yo voy a la casa de un hermano, de una hermana, que viven con hijos, que viven con
con familiares que no son salvos. Y uno habla con ellos, dice, no, yo no les predico de Cristo. ¿Usted no les habla de Cristo? No, pues ellos casi no les gusta que uno les hable. Hermano, ¿qué es eso? ¿Cómo así que acaso el Señor Jesucristo pedía permiso para ir a hablarle por las aldeas a las personas? ¿Acaso él iba y les decía, ustedes quieren escucharme? No. Cuando ellos menos se daban cuenta, él estaba sentado en la silla de sus casas, hablándoles del mensaje del evangelio. Nosotros, ¿por qué tenemos que ser tan educados en esto? ¿Por qué tenemos que ser tan educados cuando realmente, hermanos, necesitamos ser educados para otras cosas? Pero para esto no, hermanos. No estoy diciendo que seamos groseros. No, hermano, no me malentiendan. Pero lo que yo estoy diciendo es que necesitamos ser hombres, mujeres, hermanos, que vamos más allá. Que llegamos a aquellas personas que tanto amamos, pero ni siquiera estamos hablándoles del Señor. Y hermanos, considero que cuando un día estemos aquí en este lugar, en el tribunal de Cristo, hermanos, esas obras que dice allí, yo estoy convencido que la mayoría de estas obras, hermanos, van a ser lo que concierne, lo que tiene que ver cómo nosotros predicamos el evangelio. Recuerden, hermanos, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los perdidos. El apóstol Pablo, Dios le salvó, Dios lo redimió, Dios lo transformó. No para que el apóstol Pablo tuviera una elocuencia de hablar, de predicar, de llevar una doctrina tan fundamentada. Hermanos, sí fue una parte, pero recuerden que el apóstol Pablo, Dios le salvó, lo redimió para que llevara este mensaje del evangelio a tantas personas. Entonces, ¿por qué usted y yo vamos a hacer algo diferente? No puede ser así. Nosotros necesitamos, hermanos, seguir la misma idea, la misma línea. Nosotros necesitamos predicar a Cristo y a este crucificado. Hermanos, si otro predica otra cosa, pues que predique otra cosa. Nosotros no peleamos con ninguno. No, hermanos, no estamos para pelear con nadie. No estamos, hermanos, para dejarnos entretener de otras personas y desviarnos de lo que tenemos que hacer. Pues no, hermanos. No, de ninguna manera. Cuando usted va a pagar un recibo al banco y se le aparece una persona muy desconocida en el camino y quiere hablarle, es seguro que usted no quiere hablar con esa persona porque usted está pensando que la plata que lleva en su bolsillo corre peligro y usted quiere llegar ligero al banco a pagar lo que necesita pagar. Usted no se deja entretener, usted no se deja desviar. Entonces, hermano, cuando usted tiene en su bolsillo, cuando usted tiene en su corazón un mensaje tan precioso, ¿por qué a veces nos dejamos desviar tan fácil? Porque cuando vamos a hablar con otras personas y la intención de nosotros es hablar de Cristo y llegamos a una casa y empiezan a ponernos un bochinche, le ponemos más cuidado, hermanos, al bochinche que a lo que nosotros necesitamos hablar de Cristo? Porque a veces permitimos mejor que otros nos hablen de otros hermanos cuando lo que necesitamos es hablar de Cristo? Y si estamos hablando entre nosotros como hermanos, pues crezcamos. Abramos la escritura y hablemos lo que dice la escritura de Cristo. No necesitamos, hermanos, hablar de otros. Necesitamos concentrarnos en la verdad que la escritura nos habla, mis hermanos. Seguimos, hermanos, mirando. Hay una diferencia entre ser siervo, entre ser un servidor y tener un llamado especial de parte de Dios. Entonces, como hemos dicho hasta ahora, todos somos llamados a servir. Todos somos llamados a proclamar las buenas nuevas del evangelio. Todos tenemos el ministerio de la reconciliación. No hay excusa para que nadie lo haga. Pero hermanos, también necesitamos tener claro que aunque todos somos siervos, Dios, por su misericordia, también permite, Dios hace un llamado especial a un grupo de renacidos. Dios hace un llamado a un grupo de renacidos. Pero es posible, no todos tienen un llamado especial de parte de Dios. Entonces, todos somos siervos, todos somos llamados a servir, todos tenemos el ministerio de la reconciliación, pero hermanos, no todos tienen un llamado especial de parte de Dios. Porque imagínese usted, ¿qué tal que todos fueran pastores? ¿Qué tal que todos fueran
en tiempos pasados. ¿Qué tal que todos hubieran sido profetas, apóstoles? No todos son obreros de tiempo completo en estos tiempos. No todos son ancianos. No todos son maestros. No todos son evangelistas, ¿no? Entonces, hermanos, de acuerdo al don que Dios da a cada hermano, Dios hace un llamado especial a cada hermano. Pero mi hermano, hablo con usted, hermano o hermana. Imagínese usted, si Dios le tiene a usted para que usted vaya como un obrero o como una mujer, para que le sirva al Señor en determinado lugar. Si Dios ya le tiene a usted para que usted cumpla o haga un trabajo específico en determinado lugar. Hermano, podríamos pensar, ¿cómo hago yo para saber si Dios me está llamando a un trabajo específico? Hermano, difícilmente nos vamos a dar cuenta si Dios tiene, ya sabemos que somos salvos, listo, sabemos que somos salvos. Ahora, ¿cómo hago yo para saber entonces que Dios me ha llamado para un trabajo específico? Hermano, si nosotros no estamos teniendo primeramente vidas santas que agraden a Dios, si nosotros no estamos teniendo vidas íntegras para el Dios de los cielos, hermano, difícilmente nosotros podemos identificar lo que Dios tenga para cada uno de nosotros más allá. Para que me entiendan, cuando nosotros vamos caminando por una vía y hay neblina, aunque tengamos la montaña tan cerca al frente, la neblina no nos deja ver lo que hay más allá. Nuestro pecado, nuestras vidas conformes a este mundo y no conformes a la voluntad de Dios, hacen que haya una neblina en nuestras vidas y no permite eso, que nosotros podamos ver lo que Dios tiene más allá. Y hermano o hermana, me gustaría que cada uno de nosotros pensáramos en esto, porque hermanos, todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo. Recuerden lo que leíamos. ¿Cuánta neblina hay ahora en sus ojos? Hay ahora en mis ojos que impiden que yo pueda ver más allá de lo que Dios tiene o de lo que Dios quiere que yo vea en cuanto a lo que Dios tiene preparado para servirle a Él. Sería muy interesante, hermano, que nosotros miremos con responsabilidad, porque hemos escuchado en los últimos tiempos mensajes de los hermanos que nos llevan a que nos examinémonos delante de Dios, que nos podamos examinar delante de Dios cómo andan nuestras vidas, que podamos identificar el pecado, que podamos vivir con unas vidas que agraden a Dios. Pero hermanos, es posible que seguimos andando en una carretera con la misma neblina. Es posible que en nuestros corazones de verdad no haya el deseo genuino de querer primeramente limpiar, hermanos, lo que estorba para que podamos entonces servir al Dios de los cielos. No podemos, hermanos, pensar en que vamos a mirar más allá cuando realmente nuestros corazones, nuestras vidas, aún nuestra propia casa, con su esposa, con su esposo, cuando realmente nuestras vidas son vidas, hermanos, que a lo mejor no agradan a Dios. Es interesante. Y usted puede decir, bueno, solamente esto es para los casados y las casadas. No, 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 no. Si hay hombres, si hay mujeres que aún no tienen un esposo, no tienen una esposa, no piense que usted tiene que estar casado para servirle al Señor. No piense que usted tiene que estar casada, no. Así como está, usted puede servir, puede glorificar con su vida. Pero déjeme decirle, hermano o hermana, antes que nosotros queramos servirle al Señor, es necesario, hermanos, que nosotros nos limpiemos, que nosotros no dejemos, hermanos, que las cosas de este mundo nos estorben,
en los últimos tiempos hemos escuchado de grandes hombres, predicadores, aún a nivel mundial, hombres que tenían una referencia muy buena. Y hermanos, hemos escuchado que grandes y tantos de ellos, como decimos nosotros, han mostrado el cobre. Han salido noticias de ellos que por muchos años de sus vidas llevaban una doble vida. Terminaron haciendo cosas a la luz de los hombres que salieron a la luz, pero que antes vivían esas vidas. Hermanos, si hay algo en usted, en mí, si hay cosas, hermanos, que consideramos que están estorbando, hermanos, quitemos. No permitamos que estas cosas, hermanos, opaquen lo que Dios de verdad quiere hacer con usted y conmigo. Yo quiero, hermanos, que dejemos ahí ya, el tiempo se está acabando. En otra ocasión vamos a continuar, hermanos, pensando en esto tan importante que necesitamos pensar, necesitamos meditar, necesitamos, hermanos, dice la Escritura, allá en Hechos, que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Necesitamos, hermanos, obedecerle a Dios por encima de todo. No nos preocupemos tanto cómo me ve el anciano, cómo me ve mi hermano cercano. Hermanos, sí tenemos que preocuparnos, pero ¿qué nos ganaríamos nosotros con preocuparnos cómo nos ven los hombres si delante de Dios mi vida no agrada a Dios? Y es posible que dentro de mí mismo mi vida es un sancocho completo, pero aún así estoy anhelando servir al Señor. Hermano, no funcionaría de esa manera. Funciona, hermanos, limpiándonos, dice allá en Romanos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. En Romanos 12, 1 y 2, ustedes lo conocen de memoria. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios que es agradable y perfecta? Hermanos, lo que hemos leído es nuestra santificación. Es eso. Hermanos, les invito a que tengamos una oración y que el Señor les guarde, mis hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque ella nos anima, porque en ella encontramos, Dios, todo lo que necesitamos. Quiero, Dios, en este día orar por cada hombre, por cada mujer, por cada de estos hombres valientes que anhelan servir, Dios, estas mujeres que anhelan ser la ayuda idónea para sus esposos. Padre, vemos que la mies es mucha y los obreros son pocos. Y Dios, quiero rogar en este día para que podamos, por el Espíritu Santo, entender, Padre, las cosas que necesitamos mejorar, cambiar, para que, dependiendo, Dios, cómo nos podamos conducir delante de ti, Padre, podamos ser obreros, siervos útiles, Dios. Necesitamos, Dios, de ti, necesitamos, Padre, cada día somos tan frágiles, somos tan necesitados, Dios. Reconocemos, Padre, que separados de ti nada podemos hacer, que somos insignificantes, pero que por la gracia suya somos lo que somos ahora. Gracias, Dios, por este tiempo. Te alabamos, te bendecimos, nuestro Dios, y damos las gracias en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.